Hola niños, soy la profesora Paula y hoy día les quise hacer este video para explicarles más o menos lo que vamos a trabajar de ahora en adelante y que tiene que ver con los medios de comunicación masiva. Por lo mismo tiene relación con la guía que les voy a mandar, que es bastante corta y va a ser como una introducción a este tema, a esta temática. Entonces, lo primero de decirles que vamos a hablar de la comunicación y por lo tanto tenemos que saber más o menos cuáles son los elementos principales de la comunicación, cómo se genera esta comunicación. Recordarles también que nosotros somos seres sociales y que por lo tanto en todo momento nos estamos comunicando. Incluso, por ejemplo, si yo pongo una cara, determinada expresión, eso ya comunica. Incluso diferentes teorías dicen que nosotros comunicamos mucho más con las expresiones de nuestro cuerpo, con los gestos, con los movimientos de manos, por ejemplo, que con las mismas palabras. Se supone que diferentes estudiosos han dicho que nosotros comunicamos, la comunicación es mucho más el porcentaje de comunicación no verbal, que son las expresiones, que el lenguaje verbal propiamente tal. Entonces, la comunicación, lo que les tiene que quedar claro es que la comunicación está en todo momento. En todo momento. Desde que yo nazco, hay comunicación de por medio. Y por lo tanto abarca diferentes formas, yo me puedo relacionar de diferentes formas y comunicar de diferentes formas. Incluso puede ser una conversación tan simple como una persona de un hola a una comunicación mucho más elaborada. Yo puedo, por ejemplo, comunicarme con una persona que tenga al lado, o puedo ahora con toda la tecnología, yo puedo comunicarme con personas que están a miles y miles de distancia de donde estoy yo, ¿cierto? Entonces ahí también entran los medios masivos de comunicación. Entonces, para que haya comunicación, tiene que haber un emisor del mensaje. Y en este caso, por ejemplo, sería yo el emisor del mensaje porque yo le estoy entregando información a un otro. Tiene que haber un receptor, que sería ese otro a quien le estoy entregando el mensaje. Entonces, tenemos hasta el momento dos: emisor, receptor, y tiene que también haber un canal por el cual yo me comunico. En este caso, el canal sería el internet, un video, por medio de un video. Si estuviésemos frente a frente, por ejemplo, mi canal sería el aire, es un canal natural. En cambio, el canal que estamos utilizando ahora, que es vía YouTube, vía internet, es un canal artificial porque fue creado, ¿cierto? Cuando yo me comunico por teléfono también es un canal artificial. Entonces, el canal es el medio por el cual yo transmito la información. También está el código, que es bastante importante porque el código es todo el conjunto de signos que yo utilizo para transmitir el mensaje, para codificar este mensaje. Tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, si el código, y si yo hablara inglés, mi código, el lenguaje, el conjunto de signos, sería el lenguaje, el inglés, el idioma inglés. Acá sería en este caso el español. Entonces el conjunto de signos, por ejemplo, si yo me comunico un mimo, por ejemplo. ¿Cuál es su conjunto de signos? ¿Cuál es su código? Las señas, ¿cierto? Porque no va a hablar. Ese sería su código. Y también está el contexto. El contexto tiene que ver con dos características, por así decirlo, dos clasificaciones, que sería el contexto temático y el contexto situacional. Es donde el conjunto, o sea, la atmósfera, donde se produce todo el proceso comunicativo. En este caso, el contexto temático sería hablarles de los medios masivos de comunicación, su propósito y la relación que tiene con la comunicación, con el proceso comunicativo. Y el contexto situacional sería, por ejemplo, un canal de YouTube de manera informativa, como supliendo una clase. Si estuviésemos en clase, por ejemplo, en la escuela, sería el contexto situacional, sería una sala de clase con alumnos de manera informativa. Entonces, en la actualidad nosotros entendemos medios de comunicación a cualquier procedimiento que un emisor entrega una información a un receptor. Y de ahí está la diferencia. Puede ser a un solo receptor o pueden haber múltiples receptores. Y cuando son múltiples receptores, comenzamos a hablar de los medios masivos de comunicación. No es lo mismo, por ejemplo, transmitir en una conversación a un determinado público o a una determinada persona solamente, que a, por ejemplo, cuando ya es masiva la información que estoy entregando, como las noticias, los videos de YouTube. En internet generalmente se da más todo esto que tiene que ver con la información masiva,
¿ya? Por eso se llaman medios de comunicación masiva, porque le entrega a las masas, que sería el público, la cantidad de información. Entonces, acá también tenemos que definir los medios artificiales y los medios de comunicación naturales. Los medios masivos de comunicación siempre se transmiten por medio de canales artificiales que fueron creados por el hombre. Vía internet, vía teléfono, la radio incluso es un medio de comunicación artificial. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos diferenciar diferentes tipos de medios de comunicación, ¿cierto? Para ir recapitulando un poco, lo que le he hablado hasta el momento es que hay una comunicación que tiene ciertos elementos para que se genere de manera efectiva y hay medios de comunicación, ¿cierto? Los medios de comunicación son cualquier forma en la que yo me comunico. Y dentro de estos medios de comunicación están los medios masivos de comunicación, que va a depender de la cantidad de personas a las cuales yo estoy dirigiendo mi mensaje. Los medios masivos de comunicación están destinados a una colectividad. No se transmite información pensando en una sola persona, sino que se transmite información pensando en una colectividad, en un grupo grande de personas a las cuales va dirigida este mensaje. Entonces, a partir de esto, los medios masivos de comunicación tienen diferentes características. Las más esenciales son dos. Primero, la característica de que la comunicación se da de manera unilateral generalmente. Por ejemplo, si una persona sale hablando en la radio o sale hablando en una noticia, la comunicación solamente va a ser unilateral, es decir, él va a entregar o ella va a entregar la información, pero no va a haber una respuesta de la otra persona, no va a haber un feedback que se llama. Entonces, una de las características es que es unilateral y otra de las características es que principalmente se dan por canales artificiales, canales creados por el hombre. ¿Y cuáles eran los canales? Recordemos que los canales era el medio por el cual se transmite la información. Uno de los ejemplos más claros de medios masivos de comunicación son la radio, el internet, la televisión, la prensa. Son ejemplos de lo que sería lo que constituirá los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque está dirigido a una colectividad. Y lo más importante también es que no podemos olvidar el impacto que tienen los medios masivos de comunicación al momento de crear opinión en las personas. Muchas veces nos hemos dejado guiar por lo que nos dicen en la tele, por lo que nos dicen en la radio. Pero eso hay que tener un pensamiento crítico de por medio para saber de dónde provienen las fuentes o la información que me están entregando, de dónde proviene. Puede ser real. En la actualidad nosotros manejamos mucha información por temas de tecnología. Hay un bombardeo constante de información. Pero nosotros, como personas con pensamiento crítico, tenemos que saber discernir o diferenciar entre los mensajes que provienen de una fuente confiable y de una fuente que no es confiable. Muchas veces nos metemos a internet y vemos una cantidad de información, de noticias, que muchas veces son falsas. Entonces hay que tener cuidado con el impacto que tienen las redes sociales y los medios masivos de comunicación en la formación de pensamiento en las personas. El impacto es tan fuerte que tienen los medios masivos que puede generar que una persona, por ejemplo, se adhiera a una postura o odie, por ejemplo, ciertos grupos. Y eso va a depender mucho de la información que te están entregando. Actualmente tenemos un bombardeo constante de información de todos lados. Y eso es lo que tenemos que nosotros empezar a reflexionar. ¿Cómo es el impacto que tienen los medios masivos de comunicación hoy en día? Sobre todo en este tiempo de pandemia, que nos comunicamos precisamente por los medios masivos de comunicación. Medios artificiales que han sido creados. Entonces, por lo mismo, creo que la actividad que les envié, que tiene relación con un video de Anonymous sobre la Organización Mundial de la Salud, tiene mucho que ver con el impacto que tienen los medios masivos de comunicación y sobre todo las redes sociales en la actualidad. Cómo estos generan una postura y cómo estos generan opinión en el público. Y eso sería más o menos lo que trata este video. Recapitulando, entonces vimos lo que sería la comunicación, los elementos que permiten una comunicación efectiva. Vimos también lo que es los medios de comunicación y los medios de comunicación masiva. Porque recuerden que están los medios de comunicación en términos generales y dentro de los medios de comunicación están los medios de comunicación masiva, que tienen que ver con la colectividad.
con las masas, el público al que va dirigido. Y que estos tenían ciertas características, que es unilateral y que generalmente se transmiten por canales artificiales. Y lo más importante, el impacto que tienen los medios masivos de comunicación, sobre todo hoy en día, en la actualidad, por el boom de todo lo que ha sido la tecnología. Entonces, eso más o menos sería a grandes rasgos lo que les intenté explicar y lo que tienen que realizar y pensar en la guía. A mí lo que más me importa es que generar pensamiento crítico en ustedes, que sepan cuestionarse las cosas. Y no tanto que sepan, por ejemplo, qué es el género dramático o qué es el texto no literario. Más que eso, me interesa que sean personas capaces de reflexionar sobre los contenidos. Así que eso, niños, espero que estén muy bien y cualquier duda me escriben. Les mando un abrazo.